Bueno, queridos, estamos empezando. Tu Bishvat, aniversario de árboles y de frutas secas. ¿Cuál vamos a decir? Secadura de cabeza. ¿Quién es este inventador que inventó que hay de hacer aniversario a los árboles? ¿Quién? ¿Dónde paran de aniversario a los árboles? Mi hija, y hay 3 días que está llorando, y la que le vamos a hacer aniversario al árbol que tenemos abajo. Brigitte, esto es árbol, esto no es persona, ¿cómo le vamos a hacer aniversario? No, le vamos a traer gato, le vamos a encender candelas, le vamos a traer regalo. ¿Qué regalo? Que venga este inventador que me diga qué regalo se trae a un árbol. No sé yo cuál. Biliden está maullando 3 días, no me está dejándola acá, ya mosquito la alma. ¿Cuál vamos a decir? Lo que hay bueno en Tu Bishvat es que se siembra árboles nuevos. Keren Kayemet, sanos que esté. El otro día vi 2 laborantes de Keren Kayemet. El uno está cavalcando, quitando la tierra, está haciendo un buraco. El otro está tomando la tierra y lo está tapando el buraco. Le dice, ¿cuál estás haciendo? Uno quita, el otro lo mete, ¿cuál es esto? Me dijeron, nosotros de normal hacemos 3. El uno cavalca, el segundo ensembra y el tercero lo tapa. Este que ensembra está jazino, no vino hoy. Estamos tapando todos los 2, ¿cuál haremos? No, ¿cuál os diré? ¿Cuál os contaré? Tu Bishvat para los árboles. Tisha B'Av para los maridos. ¿Y qué? No, vos a mostraré la lista que me dio mi mujer. Mueces, almendras, leblebis, pipitas, fistuques, chamfistuques, cachos, piñones, castaños, pasicas, dátiles, higos, manzanas, bananas, mandarinas, membrillos, mangos, ananas, peras, afarsemones, kiwis, caicis, moras, abramilas y trandafilas. Es que quiere el charshi entero que lo traiga a casa. Eso ya basta de hablar babajadas. Hay de Haragán, vate a emplear y vate ver lo que te dice. Y mete tino que no te den frutas gusaneadas. Me dice, ¿qué frutas gusaneadas? No hay ahora frutas gusaneadas. Todas las frutas gusaneadas ya las mercó Rafi Guinat de Corbotec. A él le hace mucho. No entiendo yo, ¿de qué no frutas frescas? ¿De qué frutas secas, arrugadas y feas? ¿De qué? Me dijo, este modo me acuerdo de la cara tuya. Merci mucho. Mi amigo topó la solución para la lista de su mujer. ¿Cuál lo hizo? Metió adentro del armario un espejo. La mujer cuando abre el armario para mirar cuál manca, se ve en el espejo, se mira que es mashallah, flaquita no, minudica no. Este modo le da lista corta. Y lo va a hacer este modo. A la otra vez le va a meter espejo en el armario. Pues en esta lista se va a cortar. No sé. Y estos supermarkets, ¿cuál os dice? Uno más ladrón de otro. Solo joven que Tu Bishvat se está acercando. Ahí te ya pushan los precios. 2 dopios. ¿Cuál hay de pujar los precios? ¿De qué pujar los precios? Y me dice, estamos haciendo embalaje especial para Tu Bishvat. ¿Qué embalaje especial que hay menester de Tu Bishvat? ¿De qué embalaje especial? Que las frutas no se sequen. ¡Asno! Frutas secas se van a secar. ¿Cuál estás hablando tú? No sé yo, no sé. Cuando veo la lista de mi mujer, me acuerdo de la familia de los caníbales. Un día, el padre caníbal con el hijo caníbal se fueron a los campos, un día de Tu Bishvat, para buscar frutas secas para comer. Se van, buscan. En súbito el hijo caníbal ve de enfrente una fruta. Ama, ¿qué fruta? Fruta blonda.
fruta alta, frutas pachas largas, 90, 60, 90. Y un balcón, verás qué balcón, no demandes, averroso. Bueno, curto las haremos porque el Jajamadi está aquí, nos va a comer. Por esto, en fin, el hijo caníbal le demanda al padre caníbal, papá, ¿la comeremos? El padre miró, pensó, dijo, hijo, esta fruta está fresca. Más millores, vamos a tomar esto a casa. Y vamos a comer a tu madre que está secada entera y años y años. No le contes esto a mi mujer, Shalom y bienvenidos, queridos amigos ladino hablantes, a este encuentro de Tu Bishvat. Salud buena y cumplida que tengáis todos vosotros y vuestras familias. Este es nuestro 7º encuentro mensual, una fruta de colaboración entre la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura y el Círculo para preservar y promover la cultura sefaradí. Hoy vamos a hablar y cantar de árboles, frutas, rosas y natura. La primera copla de las frutas dice: saltó la nuez del buraco y dijo con mucho arranco: ¿ves mi gallo blanco blanco? Yo engodrezco al flaco. Por mí se dice más de una vez, Boré Peria Etz. Tamar Alexander Fraser, la primera de abrir el encuentro, la profesora Tamar Alexander Fraser, la presidenta de la Autoridad Nacional de Ladino y su cultura, nos quiere dar una vista de qué debemos de plantar, mismo si no vamos a ver la fruta de lo que plantimos. Bejavot Tamar. Gracias y shalom a todos. Tu Bishvat marca el Rosh Hashanah de los árboles, como ya fue acordado en la Mishnah. En el 1 de Shvat cae el Rosh Hashanah del árbol, según los de Bet Shammai. A los de Bet Hillel dicen que cae al 15 de aquel mes. En ladino, esta fiesta tiene unos cuantos nombres, como Hamshusha, Hamishusha, frutas, Rosh Hashanah de los árboles, la Ashure. Cuando el pueblo de Israel se alejó de su tierra con sus mitzvot dependientes, la fiesta perdió de su sentido. En la época de los Geonim, sus usos fueron olvidados. En el siglo XVI, la fiesta se renovó entre los Mekubalim de Safed. Ahí llegaron muchos de los expulsados de España y donde obró el Ari, el fundador de un nuevo corriente de la Kabbalah, que vertió a la fiesta contenidos cabalistas y espirituales. Según la Kabbalah, el comer de las frutas es paralelo a la reparación, tikkun, de la persona y a su adelantamiento en las esferas espirituales, que su objetivo es de abundar lo bueno del santo árbol, el árbol de la vida. El Ari y sus amigos atacanaron que se debe mochiguar el comer de las frutas en el día de Tu Bishvat. Una de las más importantes fuentes del renovamiento de los usos de Tu Bishvat es el libro Chemdat Yamim, 1731, que pertenece, según muchos investigadores, a los círculos de los Shabtaim. El orden del prenso y del estudio para el 15 de Shvat se expandió en todas las comunidades de Israel, cosa que hizo nacer el menester de imprimir el capítulo sobre Tu Bishvat del libro Chemdat Yamim como un libro separado. Este libro especial es llamado Pri Etz Hadar. Él fue imprimado por la primera vez en el 1753 y de nuevo en 31 ediciones de diferentes imprimerias como estas en Venecia, Ámsterdam, Kushta, Salonique y Jerusalén.
Según el prólogo de Pri Etz Hadar, el comer de las frutas en Tu Bishvat es un dover. Mismo fueron composados especiales piyutim en honor del pranzo de Tu Bishvat. La tornada a la tierra de Eretz Israel, que su atallido a Tu Bishvat es claro y fuerte, hizo formar esta fiesta al frente de la Shena, hinchándola de un nuevo sentido. El movimiento sionista trocó el Tu Bishvat en fiesta de plantaciones, según el pasuk de Vaikra, cuando vinieres a la tierra y plantares todo árbol de comer. Y fue escrito en Midrash Tanjuma, la persona no quedará batal de las plantaciones, sino que como topó, más continuará a plantar, mismo si viejo era. En las comunidades sefaradíes se hace un seder especial del comer las frutas de varias especies, cosa que simboliza los mundos de la creación, según la Kabbalah. Se beben 4 vasos de vino de varios colores que presentan las sezones del año. Se empieza bebiendo un vaso de vino entero blanco, que simboliza el invierno, y también se comen las frutas enteramente, lo de adentro y lo de afuera, como los higos y la uva. El segundo vaso de vino es casi entero de vino blanco con un poco de vino colorado, cosa que está presentado los botones de la primavera. Aquí se comen estas frutas en las cuales se come lo de afuera y que se les eche todo lo de adentro, como los dátiles y las aceitunas. El tercer vaso contiene un poco de vino blanco con su mayoría de vino colorado, cosa que simboliza la primavera. Se come lo de adentro de las frutas y lo de afuera se les echa, como las nueces, las almendras y las jarofas. El cuatren vaso es entero de vino colorado, cosa que simboliza el verano. Los faradim usaban, además de comer las frutas, de comer un jamín de trigo, que es llamado jamín beshalach, por el nombre de la parasha de aquella semana, y también una delicatez dulce hecha de trigo guisado con pasas y nueces, que es llamada ashure. También usaban beber la birra, por ser preparada de la cebada. Para las criaturas preparaban talegas de frutas o bolsicas y unas paraicas para Tu Bishvat, y cantaban cantes especiales para la fiesta, llamados coplas de las frutas, que alaban el Dios, en las cuales cada flor o cada fruta pretenden de merecer la mejora. Creen que si una mujer estéril encolgará una de sus vestimentas sobre un árbol en la noche de Tu Bishvat, a la de mañana quedará preñada. Y terminaré enmeldando una estrofa de una copla como en ejemplo. Ayuntáronse las flores a alabar al Dios a una, que las crió tan donosas, lindas, sin tacha ninguna. Dicen berajot con ellas, como dicen en la luna. Así dice cada una, no hay más mayor que mí. Saltó la rosa y dijo, todas se quedan al lado. A mí me toca hablar al Dios grande y abastado, que de mí hacen charopé, también azúcar rosada. En agua soy alabada, la cara lavan con mí. Sobre todo es de alabar a el Chai Tzur Olamim. Gracias. Merci mucho, Tamar. Gila Hasid de Israel. Gila es de familia Seranikli, cantadora famosa, musiciana y compositora. Ella nos va a cantar la cantica El Pacharó, traducida al ladino por Margarit Tovi. Buyurun Gila.
mi pájaro lindo, de lejos a mi ventana. A hoyos te estoy esperando, tan larga es la inviernada. Cántame, contame mi pajarico, de la nación maravillosa. Y dime si están sufriendo mis hermanos en el país viejo y hermoso. Dime si están sembrando mis hermanos con lágrima campos de trigo. Me quiero volar contigo, mi pajarico, con ellos sembrar uva y higo. Ya me harté de esta tierra llena y de amargura y ansia. Besar a la tierra de nuestros padres, que no pierde la esperanza. Torna cantando mi pájaro lindo, saluda a los mis hermanos, bendichos que están laborando la tierra, bendichas que sean sus manos, bendichos que están laborando la tierra, bendichas que sean sus manos. Bravo, Gila. Bravo, 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 bravo. Bravo. Muchas gracias, merci mucho. Miriam Raymond Sarano de Israel. Miriam Raymond Sarano es nacida de Italia con su hermana Matilda Cohen Sarano. Es autora y misticana. Solve sueños. Escribió libros y poesías. Una de sus poesías fue cantada en el Festiladino y ganó el tercer premio. Ella nos quiere contar cuáles eran los usos de Tu Bishvat en Italia. La palabra es tuya, Miriam. Buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta manifestación tan hermosa. Vos vamos a dar una poesía que escribí en honor de Tu Bishvat años atrás. La talega. Dime, mamá, que metías en aquella taleguita que nos dabas en la noche de Tu Bishvat. Tú orosos nos hacías, con las frutas, las monedas, cuánto amor ahí tú metías la noche de Tu Bishvat. Solo un poco de almendras y un poco de piñones, per tu cali una manzana, una pera y una banana, y las mueces con fistoquis, prunas pretas, caicis, las pasecas, los pepinos, higos secos, dátiles. ¿Dónde están y las castañas, con el vino y el raquí, que en juntos se comían después de las brajot? Hoy es noche de las frutas, la talega está esperando que me digas, la mi mamá, cómo yo la voy a henchir. Para hijos y nietos, taleguitas voy a prontar, y subiendo tus consejos, mi amor yo les va a dar, para que sean orosos, y de ti me voy a acordar. La talega de mi mamá en mí siempre va a quedar. Ahora vos quiero contar mi primer Seder Tu Bishvat en Israel. Yo fui invitada por la familia
al Seder de Tu Bishvat. Aparte las frutas y las brajot, la señora escogió un grande tengeré y a cada uno un plato de pasta. Y me demandó si conocía este uso italiano. No le dije, y ella me explicó. El plato se llama los charques de Paró. Le fettuccine son las ondas de la mar. Las rebanadicas de salami, los charques de los coches de Paró, que se hundieron en la mar, y las pasicas y los piñones, todo lo que se hundió con ellos. Algunas keilot de Italia lo comen en Shabbat, Beshalá, que recuerda la salida de Aifto. Y otras keilot en el Seder Tu Bishvat. La razón de este uso nos viene de Rav Tzadok HaKohen y es mística. Tu Bishvat, Purim y Pesach, 3 fiestas que caen con la luna en 15 y son atadas como un collar de perlas. En la noche de Tu Bishvat se empieza a contar la salida de Aifto. Y esta es la razón. Y por escapar, vos a contar un chico episodio. Cuando mi familia al tiempo de la Shoah estaba escondida en las montañas de Pesaro, mi padre usaba contar al casalino que los escondía la significación de las fiestas judías. La noche de Tu Bishvat le contó que en este día cae la primera gota de calor en el mundo y significa la fin del invierno y la natura se empieza a despertar. La de mañanica después mi padre y mi madre estaban ainda durmiendo y sintieron de afuera gritar: «Alfredo, Alfredo, abre la ventana». Mi padre se levantó de la cama y abrió la ventana y ¿cuál lo que veía? 1 metro de nieve todo en torno. Y el casalino gritando: «Mira la prima gota de calor, ya arribó». Y esto es un recuerdo de Tu Bishvat, de mi familia. Gracias y buen Tu Bishvat. Bueno, querida, merci mucho. Paco Díez de España. Paco Díez es un cantador famoso, interpretador de música tradicional española y música sefaradí. Paco nos quiere cantar cómo discursan las flores en Tetuán. Por favor, Paco. Merci mucho, Albert. Es la primera vez que voy a cantar esta canción en público. La he preparado con una letra que fue la que más me gustó de Abner Pérez, a quien conocí en Malé Dumim con mi amigo Moshe Shaul, y con una melodía que recogió también mi buena amiga Shoshana Weissahak en el norte de Marruecos, en Tanger, y unas pequeñas correcciones de mi maestro Moshe Shaul también en él. Espero que les guste. Ajuntáronse las flores a lavar al dio a una, que las crió tan donosas, lindas sin tacha ninguna. Dicen verajot en ellas, como dicen en la luna, así dice cada una, no hay más mayor que mí. Sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim. Sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim. Si quieren, después pueden cantar
el estribillo conmigo en cada una, sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Alabar quiero al Dios que es grande de lores y que crió para el hombre tantas maneras de flores, y todas son diferentes en colores y en colores, y entre todas las mejores es el almizcle romí. Sobre todo es de alabar conmigo a El Jai Sur Olamim. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Saltó la rosa y dijo, todas se queden a un lado, a mí me toca alabar al Dios grande y abastado, que de mí hacen charope, también azúcar rosada, en agua lavada, la cara lavan conmigo. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Respondió la claveína, más grandes son las mis famas, que gozo en mesa de novias y me llevan en las palmas y me mandan por presente a todas las lindas damas. Me quieren como sus almas, todas se adoran conmigo. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Y ansí habló la albahaca, que como mí no hay tal, que su vedre y mendiga mi color muy natural. Y a mí me crecen árboles, cual barrotes de metal, como el guisado sin sal, son todas rosas conmigo. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Quiso cantar la azucena, una cantica galana, a mí me toca alabar, que soy rosa de ventana, y mi aceite hace crecer cabellos a las galanas, y mi color es tan bueno que se desmayan por mí. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Sobre todo es de alabar a El Jai Sur Olamim. Ahí habló el almizcle con una habla graciosita, a mí me toca alabar, aunque me ves chiquitica, que de mí hacen gamires,
me comen con cucharica y toda la gente rica se refrescan conmigo. Sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim, sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim. Y respondió el Azumbel: no me tengas desechado, mi color de cielo, en aguaso alabado. Cuántos niños con mi sanan, más muchos soy estimado, como hombre enamorado, se enamoraban conmigo. Sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim, sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim. Ansí habló el Yasmín con su gargantica alta, a mí me toca alabar porque el mí no encontró falta. Mi cuerpo de pino, mi color de oro y plata, para cuando sale el sol, salen rayades conmigo. Sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim, sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim. Gracias. Bravo, bravo, bravo. Paco, Gracias. Paco, tienes muchos chats que dicen maravilloso, precioso, hermoso, muchos chats. Gracias. Merci mucho para todos vosotros. Merci mucho, Paco. Saltó el tramuz color de oro y dijo en bailando joro: yo arrientro el tino moro, para el prove soy un decoro, porque crezco en la tarla, desit con mi boré pria adama. Rachel Amado Bortnik, de los Estados Unidos. Rachel Amado es nacida de Izmir y profesora retirada de inglés. Es la fundadora del Foro Ladino Comunidad, que nos conecta a miles de ladino hablantes cada día por el medio de email. Rachel nos va a trabar el atiro cómo las frutas y las plantas toman lugar en las dichas muestras. Bueno, Rachel. Merci mucho. Primero, voy a decir, sobre todo es de alabar a el Jai Surolamim. Después es de alabar a Paco Díaz por esta maravillosa cantica, que después de esto no sé quién puede hablar y tomar alabaciones, no sé. En todo caso, yo, como hemos dicho, Albert, pues voy a hablar un poco de frutas y plantas como metáforas en judeo-español. De la España y Portugal hasta el viejo Imperio Otomano, los sefaradíes siempre estuvieron cerca de la natura, viviendo en lugares calientes donde había huertas y viñas, donde crecía abundancia de flores y árboles, frutas y zerzavat, que es legumbres. Esto se refleja no solo en el guisado sefaradí con su mayoría de comidas basadas en legumbres y aceite de oliva, mas también en la lengua judeo-española, donde nombres de frutas y legumbres y términos de la natura y agricultura se usan en sensos metafóricos en dichas y refranes. Empezaremos con las frutas, que nos agradan tanto que no podemos escapar una cena sin comer una frutica para quitar el sabor de la boca, como decimos. Tanto queremos bien a las frutas que dimos el nombre las frutas
a una de las más alegres fiestas en el calendario judío, la de Tu Bishvat. La alegría grande que sentimos en esta fiesta es representada en el refrán que dice: cada día no es las frutas, para exprimir la realidad que en la vida hay días que no son alegres también. Tal árbol, tal fruto, decimos, para decir que el hijo o la hija es según la familia donde creció. Frutas eran tan abundantes y baratas que cuando uno usaba alguna cosa sin apreciar su valor, decían: fruta le parece. Y por consejo que cale que goces lo que tienes, decían: come la fruta y no demandes de qué árbol es. Y ya sabéis que con tiempo se aduce la uva, para decir que el tiempo ayuda a olvidarnos nuestras estrechuras. En chicos, como ya se mencionó varias veces, nuestras madres nos aprontaban taleguitas para las merendas de las frutas, donde no mancaba mucha fruta seca. Y así también estas no mancan de entrar a nuestras dichas. Por una persona que tiene la cara arrugada, ya mencioné esto, Albert, decimos que tiene la cara de mushmulá. Y cuando una cosa está muy seca, se dice seca como la jaroba. Los sefaradí no se pueden pasar sin limones frescos para dar sabor fresca a comidas saladas y sobre todo al pescado. Por esto será que tenemos el limón en tantas dichas. Vuestras madres, para trocar el sujeto desagradable de lo que se estaba hablando y empezar a hablar de una cosa diferente, más placiente, decían: limón y agua de mar, que no tengas ningún mal. Hay otras versiones de esta idea, como pescado y limón y agua de mar y tú que no tengas ningún mal, o limón y clavedón, o simplemente pescado y agua de mar, para pasar a otro sujeto. Los estambulismos dicen que 100 limones, 100 parás, se dice por una persona que es muy inachi, obstinato o caprichoso. En Izmir, de árboles de piñas, caían piñas que partíamos con martillo para quitar y comer los piñones de adentro. Por esto es que cabeza de partir piñones se dice para una persona inachía, caprichosa. Y a uno que es muy escaso decimos que es piña, porque con dificultad se le abre la mano para dar paras por alguna cosa. En invierno nos agradan las castañas, sean cochas o tostadas. Qué hermoso huesmo que salía de vendedores de castañas tostadas en las calles de Izmir. Al tiempo, castañas eran muy baratas, así que hay la dicha: esto no es castañas, para decir que es cosa valutosa, que no se debe echar en mal. Contar de mar y de castañas quiere decir que la conversación está saltando de un sujeto al otro sin ninguna conexión. Y cuando el té o el café no tiene mucho sabor, dicen que está agua de castañas. Vendremos ahora a los legumbres que tienen censos metafóricos. Verdad que nos agrada mucho las comidas de calabaza, mas si se habla de una persona que es muy calabaza, ¿cuál lo quiere decir? Es que esta persona habla demasiado sin decir nada de valor y no se apercibe que lo que está hablando es calabacerías, vaciedades. Y cuando nos enfaciamos de sentir la misma cosa muchas veces, decimos: ya hemos dio sabor de calabaza. Y si el carpuz no está dulce, también decimos que el carpuz salió calabaza. En otro senso, calabaza o calabazucha también quiero decir persona que no tiene cabellos en la cabeza, ¿no?
A la berenjena guisada en mil y una manera conocemos no solo por su sabor, mas su color también. De ahí, cuando uno se hizo muy moreno de estar mucho en el sol, decimos que se hizo una berenjena. Y si se quemó y se hizo colorado, decimos que se hizo un tomate. No es tiempo de la berenjena, quiero decir que ahora no es hora de hablar de este sujeto. El consejo de laborar con honor para ganar tu vida se exprima en el proverbio: vende bamias, vende berenjenas, no esperes a mesas ajenas. Y también vende pipitas, vende calabazas y tiene honor de plaza. No creo que existe una persona sefaradí que no le agrada comida de bamias. Pero cuando una persona no está diciendo la verdad, decíamos, está echando bamias. Y a una persona que no se defiende o no da respuesta cuando lo insultan, lo llaman bamia muda. El rabanó es un legumbre sabroso de comer, mas decir que una persona es un rabanó no es un cumplimiento. Es un insulto más negro de calabaza. Un rabanó es una persona torpe, sin educación y sin inteligencia. Y hay que decir ¿qué hay que decir por pepinos? Qué sabrosos que son, sobre todo cuando se arrancan chiquiticos que son duros como almendricas, con el hueso fresco y delicioso. Metemos solo un poco de sal arriba y lo comemos por fruta. Pero en otros sensos el pepino no es cosa muy hermosa. Cuando decimos que comió buen pepino, estamos diciendo que se engañó, que pagó precio caro por una cosa que no valía este precio. Creció pepino al lunar, que se dice por una persona mediocre, que no tiene alto valor. También tenemos proverbios con pepino como pepino yerli, jajama lleno. La persona que no se aprecia en el lugar donde vive, solo en el lugar ajeno saben su valor. La dicha se levantaron los pepinos a jarbar al balcheván, al huertelano, para decir que los chicos no se comportan buenos o respetuosos versus los grandes. Viene también en otras formas, como en sembra palos para que te ajarban o en sembra pepinos para que te ajarban. El pimentón podía ser fuerte o no, pero por una persona que se arrabia muy presto, que cada cosa chica le viene fuerte, decimos que es un pimentón. Siempre que como alguna cosa con pimentón fuerte, me viene al tino la dicha, para el pimentón no hay comandón. Me parece que esto viene del facto que cuando la comida está picante del pimentón, otros sabores no se pueden gustar. Voy a saltar un poco. Dicen que Tu Bishvat es el año nuevo de los árboles. Seguro que flores, árboles y la agricultura en general se topan en muchas dichas, como en la flor de la mancebés, y en refranes como no hay rosas sin pinchón. Con una flor no se hace en verano. Arbolet huerto nunca se enderecha. Que en buen arbolés se arrima, buena sombra lo cubilla. Árboles pecan, ramales lloran. Una persona que no hace bien a ninguno se dice que es arbolés sin sombra. Sabemos también que el que sembra acoge y que en las frutas rogamos al Dios de mungiguarmos como granos de agranada. Ya sé que esto todo que vos conté vos va a hacer acordar de muchas más dichas semejantes. Si las tenéis, me las podéis mandar a mí o a Ladino Comunidad y las ajusto en mi escrito, si no, para contarlos. Ya sé, ya sabemos que cada día no es las frutas, como dije. Pero hoy, en esta hermosa fiesta, os auguro a todos que tengáis muchos días de frutas y de alegría en la vida. Merci. Gracias, Rachel. Muchas gracias. Un refrán más. Cuando más está la pera en el peral, más aspera su buen mazal. ¿Lo conoces?
Ya lo tengo sentido, pero no lo tengo escrito. Mándamelo para Sí, que te no voy a me lo mandar. olvide. Merci Y mucho. tú, por favor, mándame todo, quiero publicar. Un artículo semejante lo publiqué yo, que lo escribí yo y se publicó en aquí Jerusalén 2 veces. Ah, qué bueno. La última vez en 2016 está aquí Jerusalén. Esto lo troqué un poco. Y lo muchas gracias, querida Rachel. Solo te queremos demandar si puedes de nuevo hacer las frutas baratas. Hoy, sí. las frutas no se pueden ni tocar. Así, y las castañas y los piñones, ¿sabes cuántos están aquí? Están unos 50, $60 el kilo. Y aquí lo mismo. Hannah Shoshan de Israel. Hannah Shoshan es una de las amigas queridas entre los ladino hablantes de Jerusalén. Es participante fixa de nuestros encuentros en ladino y era miembro de los coros de ladino en Jerusalén. Le rogué a Hannah que nos cante la cantica que todos conocen, Árboles, con su voz maravillosa. Bejabot, Hannah. Árboles lloran por lluvias y montañas por aires. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Así lloran los mis ojos por ti, querida amante. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Blanca sos, blanca vistes, blanca la tu figura. Blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Blancas flores caen de ti, de la tu hermosura. Torno y digo, ¿qué va a ser de mí? En tierras ajenas yo me voy a morir. Bravo, 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 bravo. Me están cayendo las lágrimas, que sepas. Doctor Carlos Yebra López de España, ahora en Nueva York. Doctor Carlos Yebra López es profesor de la lengua española en la Universidad de Nueva York y académico del ladino en la Universidad de Birmingham. También fundó un canal de YouTube llamado Ladino 21. Allá nos mete entrevistas interesantes con ladino hablantes. Carlos nos quiere contar cuál quiere hacer Johá en Jerusalén. Buyurun, Carlos. Saludicos, Albert, saludicos a todos y todas desde Jeri, Amsterdam, desde New York. Vos voy a partillar el ecrán porque creo que Ancina es más colay de comprender cuál estoy diciendo. ¿Vos parece bueno? Sí, sí. Ok. Dunque, el cuentecico que tengo el placer de contarvos hoy se llama La historia de Johá y Sarika en la Sharika. Es un cuentecico que escribí yo propio, ama también con ayuda de Albert, a quien remercio de las honduras de mi corazón. Y dunque, la historia de Johá y Sarika en la Sharika. Johá, el ablistón que moraba en Maqueda,
quería empezarse a tomar cudio de la natura. Dunque, un día tomó un turbine prestado, se fue a Sarika, que laboraba en una shara de Jerusalén, y se metió a hacerle demandas. En primero, vio un árbol y le demandó a Sarika: ¡Ah, Dios santo, qué árbol grande! ¿Lo estás viendo? Sarika solamente respondió: sí. ¿Y aquel de allá? Demandó Johá. No, dijo Sarika. Johá continuó con todo modo de baballadas. Tú sabes mucho sobre pájaros, ¿es verdad? ¿Tienes alguna consejica para mí? Me va a agradar mucho laborar con ti, Sarika. Hay solo 5 horas que estoy aquí y ya me envesí un mabul de cosas. Bravo, respondió Sarika. ¿Cuál más que vos conté? Ajá. Me di mucho sobre esta shara, dijo Johá. ¿Tú sabes que hay un río al oeste de aquí? Respondió ella. Ah, sí, ¿Y sabes que hay un jardín zoológico muy cerca de aquí? Dijo Johá. Sí, respondió Sarika, pensando de sí para sí. ¿Ma cuándo se va a rematar este maquediño a Maqueda? ¿Sabes, Sarika? Algún día espero que va a poder laborar en una shara y conocerla buena como a ti. Sarika no da respuesta, mal empieza a salir humo de las orejas. Johá continuó a demandar baballadas. ¿Es verdad que en esta shara hay lonzos de casi 3 metros de altura? No, dijo Sarika. ¿Y realmente oscurece a las 4 de la tarde en invierno? Sí, respondió ella. ¿Y es verdad que cuando mucho oscurece es para amanecer? Demandó Johá. Hoy está solo oscureciendo, es capaz de decir Sarika. Johá está lo suyo. Sarika, ¿cuál te agrada más en tu laboro aquí? ¿De verdad lo quieres saber? Respondió Sarika muy contente. Sí, dijo Johá. ¡El silencio! Respondió Sarika gritando. A la fin, Johá se dio cuenta que Sarika no está hablando mucho, no te estamos oyendo. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. A la fin, Johá se dio cuenta que Sarika no está hablando mucho y decidió a demandarle. ¿No te place hablar mucho, verdad, Sarika? Sí, dijo Sarika. Yo normalmente hablo mucho, otorgó Johá. ¿Cuál estás diciendo? No lo sabía, le respondió Sarika. Johá se metió a pensar y después de 10 puntos largos respondió. Ya entendí. ¿Quieres que escape de hablar? Vayustune, así lo voy a hacer. Voy a mirar la natura sin hablar, solo en observándola. Johá se quedó callado unos cuantos segundos, deteniéndose para no hablar. Miró que está muy guch. Al cabo se parladeó. Mira, Sarika, un bilbilico. Hay muchos bilbilicos aquí. Son pájaros muy chiquiticos. Los bilbilicos cantan. Nunca no vi de bilbilicos en Maqueda. Son increíbles. Sí, respondió Sarika. De acuerdo, ya sé que cale que me quede callado. Te demandaré solo una cosa. De ainda no me conoces mucho, ma ¿pensas que en el avenir puedo topar un laboro de tomar cudio en una de las sharas? Desmasalados los animales de la shara, pensó Sarika de sí para sí. Sí, le dijo a Johá, ma no sé si la natura va a estar contente de esta decisión tuya. Más mejor es que tornes a Maqueda y que te hagas guía de turistas. A los turistas les place mucho a Blastina. ¿Y de qué vos conto este cuentecico en el día del Tu Bishvat? Para empezarmos, que como nos dicho Rachel, en el laboro cada día no es frutas, ya lo vites. Merci mucho. Bravo, Carlos, bravo. Bravo, gracias. Izzet Bana de Estambul. Izzet Bana es cantador, actor de teatro y director de muchas actividades. Tiene archivo grande de canticas. Es el fundador de los coros Las Estrellas de Estambul y Nes. Y es solista del grupo Los Pájaros Sefaradís. Izzet nos quiere cantar Por la montaña de enfrente. Esta montaña de enfrente se ascende y va quemando. Ay, Pedri, mi amor, más siento y voy llorando.
Arbolico de menekşe, yo la sembré en mi huerta, yo lo crecí, lo engrandecí, otros están gozando. Secretos quiero descubrir, secretos de mi vida. No hay quien sepa mi dolor, ni ajenos ni parientes. El cielo quiero por papel, la mar quiero por tinta, los árboles por péndola, para escribir mis lágrimas. Buenos días a todos, hermanos, hermanas. Bravo, 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 Izet Bana. Saltó el piñón y la pasa, el rey y la reina de la plaza, la almendra y la alviana. ¿Qué verajá se dice por la banana? Jack Koenak de Florida. Jack Koenak emigró de Turquía a los Estados Unidos antes de 58 años. Es uno de los directores de la Federación Sefaradí de Palm Beach, en Sud Florida. Es retirado después de laborar 36 años como administrador de hospitales en Nueva York. Jack nos quiere contar cómo celebraban las fiestas en los primeros años que arribaron a los Estados Unidos. La palabra es tuya, Jack. Merci mucho, Albert. Okay. Merci mucho, Albert, profesora Tamara Alexander, por invitarme a contar mi historia. Es muy grande honor para mí para estar con vosotros. Como dijo Albert, mi nombre es Jack Koenak, mas yo no nací con este nombre. Yo nací con el primer nombre de Jacob para honorar mi gran papá, más sobre mi nombre después. Mis genitores y yo salimos de Turquía en febrero de 1963, un mes antes de mi 9º aniversario. Yo estuve en el tercer casa en la escuela judía Birinci Karma Musevi İlkokulu con Madame Monjo. Mi padre y madre eran doctores Isaac y Esther Koenak, de bendita memoria, mas todos lo conocían como Cohen. Mi padre era doctor general y mi madre doctora de hijicos. Tenían sus bureaus en nuestro apartamento. Para vosotros que conocen Estambul, el apartamento se llamaba Deniz Apartmane y era en el Refik Saydam Caddesi en Beyoğlu. Puede ser algunos de vosotros que moraban en Estambul en los años 50 y los 2 primeros años de los 60 los tuvieron como doctores. Mi padre tenía una tía que emigró de Turquía a los Estados Unidos en 1920 y tuvo un hijo que nació en América. Este primo hermano de mi padre con la organización Hayas, la Sociedad para Ayudar Inmigrantes Hebreos o Judíos, es que nos ayudaron a llegar a los Estados Unidos. Antes de salir de Turquía, mis genitores tomaron y rehusieron en todos los exámenes médicos y de lengua que tenía menester de tomar para los doctores extranjeros. Hayas los topó laboro en un hospital antes que salimos de Turquía. Ama, cale que tenían que empezar de nuevo como se escaparon la escuela de medicina. En cuanto de mí, yo no sabía ni un verbo en inglés.
Me registraron en una escuela pública de la ciudad de Nueva York la primera semana que arribamos a nuestro nuevo país. El primer día que retorné al apartamento que alquilamos, le dije a mis genitores que los otros elevos me estaban repitiendo un verbo en turco. El verbo para vino de beber en turco y el verbo para cállate o cierra tu boca en inglés me vino a mis orejas semejantes. Shut up es vino en turco y shut up es cállate o be quiet en inglés. Me estaban diciendo que me cierra la boca y yo no los entendí. Laborando como nuevos doctores en el hospital, mi padre y madre estaban en Nobet cada 2 noches. En resultando, no podían dejarme solo en el apartamento. Así me quedé con ellos en el hospital, durmiendo en la camareta de echar que los nobetis tenían y mirando televisión en la camareta de descansar con los otros laborantes de noche. Los dirigentes del hospital cerraron los ojos cuando estuve allí con ellos. 2 meses después que arribamos era Pesach y la primera noche del Seder, mi padre y madre estaban nobechi en el hospital. Los 3 hicimos Seder solos y juntos en la camareta de nobechis, mi padre me dando la Agadá en su libro Mahzor Leshalosh Regalim, imprimado en el 1932, que trucho de Turquía, que es enteramente escrito en letras de hebreo, incluidas las instrucciones en ladino que yo lo tengo dando. Mi madre y yo, acompañándolo con la Agadá, imprimado en la versión de 1946 de Akaher Basumevi, que es completamente en letras latinas, y también lo tengo el original con las manchas de Haroset. También tengo el original sartén o el tabá que trajimos de Turquía, donde mi madre frió los bimuelos en el apartamento y los comimos en la camareta de los nobechis. Para la segunda noche de Pesach, no quedamos solos. El director de médicos o los doctores del hospital era un judío de Egipto y nos invitó a su casa. Las direcciones en la Agadá no se meldó en ladino como estábamos acostumbrados, mas en francés. Por coincidencia, el nombre de ese doctor egipciano era Dr. Jacob Cohen, como lo llamaban en el hospital. Mas todos ya sabemos, ese nombre es el mismo del mío, Jacob Cohen. Merci mucho. Muchas gracias, querido Jacques. Muchas gracias. Gila Hasid, Gila, querida, ¿nos puedes cantar una matica de Ruda? Buyurun Gila. Una matica de ruda, una matica de flor, me la dio un mancevico que de mí se enamoró. Me la dio un mancevico que de mí se enamoró. Hija mía, mi querida, no te eches al perdición, más vale un mal marido que el servir un nuevo amor. Más vale un mal marido que servir un nuevo amor. Mal marido es mi madre, el golpe y la maldición. Nuevo amor es mi madre, la manzana y el limón. Nuevo amor es mi madre, la manzana y el limón. Merci mucho, merci mucho. Shelly Gaon de Estambul.
Shelly Gaon es escritora en la Gaceta Shalom desde 25 años. 40 años laboró como voluntaria en las organizaciones judías y desde 10 años labora en el Rabinato de Estambul, ocupándose de los allegados de la comunidad. Shelly tiene una consejica interesante para nosotros. Buyurun, Shelly. Merci. Queridas hermanas y queridos hermanos, va a hablar un poco muy corto de Tu Bishvat, que según el calendario hebreo es una fiesta que se celebra el 15 del mes de Shevat. Es la fiesta del año nuevo de los árboles y de las frutas. En este día nos acordamos simbólicamente del humano que es un árbol en el campo. Tu Bishvat es una fiesta que simboliza en el judaísmo la ecología, la relación del humano con la tierra y la importancia que la persona da a la salud del entorno. En Tu Bishvat tenemos sobre el pranzo de ceder las frutas diversas, dátiles, uvas, aceitunas, higos, granadas, caices, abramilas, nueces y otras más. Unas de estas frutas crecen en la tierra y otras crecen en el árbol. Esto parece al carácter de una persona. En esta fiesta se comen muchas frutas diferentes para celebrar la diversidad, la riqueza que la naturaleza nos está reclamando simbólicamente los raíces del hombre. Esta fiesta nos hace acordar que las lluvias ya se terminaron y que estamos fiestando la renovación de los árboles que se van a enflorecer, la oportunidad de engrandecernos verso la naturaleza. El árbol que tiene sus raíces debajo de la tierra, se engrandece con armonía durante los años. Se dice que ningún árbol puede alcanzar hasta el cielo sin que sus raíces lleguen al infierno. Su hermosura se ve de sus frutas, que son los garantes de su esfuerzo, porque es de ellos que nacerán nuevos árboles. Tenemos menester de los raíces para poder continuar a vivir. Sin tomar ejemplo de lo pasado, no es posible de arribar a un avenir. Tu Bishvat es ciertamente el respeto de la naturaleza, el respeto del Dios creador. La naturaleza debe de ser amada y respetada. No es solamente porque es hermosa, mas porque es provechosa. En las tradiciones del judaísmo, los árboles empiezan a encontrarse de nuevo con la vida en esta sazón. Es por esta causa que se plantan árboles mancebos y esto tiene como objeto dejar un mundo verde para las generaciones venideras. Ahora vos va a contar un cuento corto y muy interesante. El meollo con la chance se hicieron amigos y se toparon en un campo. La chance dijo al meollo que ella da la moneda, la vida buena y la abundancia a la persona. El meollo le respondió: si yo no existo, tú no vales nada. Y se empezaron a discutir. En súbito vieron un pastor tañendo con su flauta y corriendo de detrás los cordéricos en los campos. El chobán, el pastor, era una persona muy honrosa, tenía una vida muy simple y se iba cada día con los cordreros a los campos. Comía y bebía la leche de los cordreros y no se ansiaba de nada. Él se contentaba de esta vida. Y el meollo le dijo a la chance: este pastor que está solo no tiene más que pensar de hacer otra cosa en la vida.
y la chance lo tomó al pastor y lo llevó a una caverna que había muchas joyas. El pastor Zabali no había visto en su vida estas joyas y no sabía la valor. Empezó a enjollar los codrericos, les metió estas joyas a la cabeza, a las orejas y los enjolló. Y salió al campo y tañendo su fruta está corriendo de detrás de ellos. Una persona pasando por allá vio los codreros enjollados y se dijo de sí para sí: este pastor que es tanto prove, ¿de dónde le vino esta riqueza? Él arrobó al parecer las joyas del rey. Y esta persona se fue a la ciudad y contó a todos lo que vio. Y los ciudadanos lo apañaron al pastor y lo trajeron a la policía. Y la policía lo castigó de robar las joyas del rey. Cuando le estaban demandando demandas sobre las joyas, él no tenía la posibilidad de defenderse y no estaba pudiendo dar respuesta. Le dijeron que lo van a encolgar. Él no tenía la inteligencia para defenderse. Ahora vos demando, ¿dónde está la chance? A la fin, el pastor le cuadró a mostrar la grota donde estaban las joyas y lo dejó. Él no tenía menester de la chance, porque ya sin la inteligencia, la chance no vale nada. Es la inteligencia que dirige la chance. Estamos entendiendo a la fin de este cuento que cabe tener todas las calidades en juntos, porque cada cosa depende de la otra. Merci mucho. Bravo, tienes razón. Nosotros preferamos y el chance y el meollo y las joyas. Bravo, Shelley. Yo soy la que la boca adoba. Salió gritando la asorba. El limón le dijo a la portocal: con mí dicen berajot en el cal. Queridos, para terminar este encuentro, os quiero mostrar una manera de plantar árboles de almendra que nunca tenéis visto en vuestra vida. Nobody ever loved me like she does. She does. She does. Somebody loves me like she does. She does. Yes, she does. Don't let me go. Esta mientras que yo me voy. Estos ojos tengo. Don't let me go. Esta niña que yo por ti. Que yo por ti me muero yo. For the first time, que yo por ti. Don't you know it's gonna last? Que yo por ti. That lasts forever. Que yo por ti. That has no end. Por ti me muero. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Someone else will be that. Don't let me go to your struggles. From the first time that she really does. She does. I guess nobody ever really does.
Y yo por ti me muero yo. Bravo, bravo, bravo. Sorpresa. Gila. Bueno, queridos, estamos terminando nuestro encuentro. Espero que vos engreneates y vos amusates y pasates una hora buena. Al vernos al otro mes. Al otro mes tenemos Purim. Nos vamos a preparar para Purim. Muchas gracias a todos los participantes. Merci mucho a todos y saludos a todos y a vuestra familia. Amén. Merci mucho. Shalom, al vemos. Gracias. Al vermos. Al vermos. Sí. Ahora te estoy. Ok, buenos días, ¿cómo estás? Maravilla. ¿Qué fotografía metitas? Sí, eso en Estambul. ¿No? Va a hacer oraciones en el Neve Shalom. Qué recuerdos de esta calella. Si quieres hacer prueba de una cantica. Una matica de ruda, una matica de flor, me la dio un mansevico que de mí se enamoró. בסדר? Maravilla. יופי. שלום, כולם פה? היי תמר. היי, שלום. Shalom. Tamar, ¿conoces a Dr. Carlos? No, es para mí la primera vez. Hola, encantada. Shalom. Encantado. Shalom, gracias por asistir. Merci mucho por convidarme. Sí. ¿De qué ciudad eres? De Zaragoza. Zaragoza. ¿Conoces? Está en el norte de España. Yo sé, sí, estuve allá. Ah, ¿sí? Sí, ¿Te claro. agradó? Sí, mucho. Mashallah. De España, porque Soy de España, después Paco. vamos a cantar en ladino. Sí. Sí. De España, y yo cuando era pequeño, en mi pequeño pueblo de Castilla, escuchaba estas canciones a mi madre y luego las escuché en Israel pues a mis amigos, a mi gran amigo y maestro Moshe, que es como mi padre, Moshe Shaul, o a otros tantos amigos, y retomé estas canciones de antes, que son canciones mundiales, no son de España, son en español de América también. Bésame, bésame mucho. Venga, pues vamos a cantar todos. Como si fuera esta noche la última vez. Muy bonito. Bésame, esa es. Que tengo miedo a perderte. Que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca. Quiero tenerte muy cerca. Mirarte a los ojos. Verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Y ahora todos, venga, con ganas, va. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Albert, estupendo, Albert, muy bien. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte
después. Verajá y salud, ¿cuál estás comiendo? Estoy bebiendo café con un bizcochico. Ah. Mira, Jake ya se fue a Neve Shalom, ya está allá. Sí, ya le dije, qué foto emocionante. Ah, sí. 17 años pasé de esta calella cada día. ¿Que yéndote a la escuela? ¿Ande? No, después de la escuela, para ir a pasear. Ah. ¿A qué escuela te fuiste? A Bnei Brit. Y yo también. No en Estambul, en Izmir. ¿Más quiénes tenemos? Miriam. Miriam no la conozco. ¿Qué es a ver, Miriam? Placer de Esa- conocerte. La hermana de Matilda Cohen Sarano. ¡Qué placer! Mucho placer conocerte. ¿Le das mis abrazos a tu hermana? Seguro, seguro, con placer. Sí, ya la vi me parece que hay 2, 3 años, cuando estuve en Betavot Recanate, que visité. Miriam Serami Musafira en el encuentro de Al-Hat en abril. Ah, bravo. Sobre sueños. Ah, qué hermosura, maravillas. Muy interesante, muy, muy hermoso. Sí, Qué hermoso que son estos. Yo estoy enamorada de estos Zooms. Hemos hizo como una comunidad. Sí, es verdad. Y había otra canción también muy popular, que es de las que más me gustan. Esta es de Panamá. Ya no está más a mi lado, corazón, en el alma. Solo tengo soledad. Y si Dios, ya no puedo puedo verte, verte, porque Dios me hizo quererte. para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Adorarte para mí fue religión. y en tus besos yo encontraba el amor que me brindabas, el calor de la pasión. Es la historia de un amor que no es otro igual. que me hizo Comprender todo el bien, todo el mal. que me dio en mi vida, pagándola después. apagándola después. Ay, qué Tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la Es la historia de un amor. Muy bien. Bravo, merci. Bravo, Paco. Bravo. Mi carta de identidad es escrita Rachel Sheli Gaon. Ah, sí. Y veo tu nombre mucho, ama, nunca no te vi. Qué placer conocerte. Yo ya te conozco muy bueno. Ahora me conociste. Sí, ¿Estás sí, con grande placer. ¿Estás conectada a la familia Gaon de Benny y Yoram Gaon? Sí. Ah, ¿cómo? Mi marido con Benny son primos hermanos. Ah, entiendo. El padre es el tío de mi hijo. De México. Es el lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindos corazones. Y Albert, y esta otra que es muy bonita, esta es de las más bonitas de México. Salías
del templo un día, Llorona, Ah, cuando sí. al pasar yo te vi. Salías del templo un día, Llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, Llorona, y a la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, Llorona, de la Virgen te creí. Esa es de las más bonitas para mí. Ah, está traducido en hebreo también, La Llorona. Sí, doctor. Mi marido era años Ahora el puedes hacer presidente unmute. de allá, como ¿Siente? como Mitmadev. Ah, no, es que te quería contar que vi de una pieza allá que Sí. se llamaba Elio Sora. Kırkıl sonra. Sora. İyo allá. Ya me imaginé, por eso te dije. Bravo, qué te estás acordando. qué hermosura que estaba. Paco, ¿sabes qué te importa que te ame? Hombre, 20 años. Boh, esa es buenísima. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida de un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me quiero conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida de un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me quiero conformar. Si las cosas que uno tiene se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin cesar. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Cuba es una maravilla para estos boleros. Es increíble. Algún día tendremos que hacer en Israel una nochada como hacíamos en casa de Moshe, Amén, con Nabón, Amén, ojalá. con todos los grandes amigos y activistas del ladino como vosotros y como un servidor. Inshallah, inshallah.